Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de las reinas de Egipto. Lujosos ajuares, tumbas, estatuas, textos y templos son un testimonio veraz del protagonismo excepcional que tuvieron en la sociedad egipcia las mujeres de la familia real, esposas y madres de reyes. Desde siempre se ha reconocido el alto grado de libertad de que gozó la mujer en Egipto, muy superior al papel secundario que se le otorgó en otras culturas de la antigüedad, incluidas Grecia y Roma. Hablar, pues, del protagonismo excepcional de las mujeres de la realeza no parece una exageración. Pero ello no debe hacernos creer que disfrutaran de igualdad de derechos y oportunidades respecto a los hombres. Nada más lejos de la realidad, sobre todo cuando hablamos del ejercicio del poder. La mujer de la realeza define su estatus con relación a la figura del rey. Sus títulos son madre del rey, esposa del rey o hija del rey. Ello indica una posición de sumisión y dependencia, pero también sugiere una proximidad al poder que con toda certeza las reinas aprovecharon para ejercerlo con mayor o menor intensidad. Pero ¿hasta qué punto las mujeres de la realeza compartieron la naturaleza divina del faraón? Para responder debemos tener en cuenta, entre otros aspectos, la estrecha relación del soberano con la tríada divina más famosa, la formada por Osiris, su hermana y su esposa Isis, y el hijo de ambos, Horus. Dada la estrecha relación del rey con el dios, el faraón se presentaba ante su pueblo a imagen y semejanza de Osiris, es decir, en compañía de su divina esposa y no junto a una mujer mortal carente de atributos divinos. Una ley no escrita, pero ya mencionada por el historiador Manetón en el siglo III a.C., es la llamada Ley de la Heredera. Según esta ley, era la mujer de la realeza quien otorgaba a su hijo y heredero el derecho divino a reinar. A su vez, el nuevo rey, para transmitir el derecho al trono a su sucesor, debía desposarse con una mujer de estirpe real, capaz de transferir la naturaleza divina a su hijo. En el caso de que no hubiera descendencia real masculina, un pretendiente a la corona podía desposarse con una mujer de sangre real y quedar así legitimado para gobernar y transmitir esta legitimidad a sus descendientes. Sin embargo, durante el Imperio Nuevo tenemos ejemplos de grandes esposas reales de origen plebeyo que contradicen esta ley, como Teti Sherit, esposa del faraón Taha I de la dinastía XVII y abuela de Ahmosis, el fundador de la dinastía XVIII, o la reina Tiy, esposa de Amenhotep III. También encontramos una gran y hermosa reina de origen incierto, Nefertiti, nuera de Tiy y esposa de Akenatón, el faraón hereje. Sin duda, la abundante información de que disponemos sobre esta época hace que parezcan más numerosos los casos en que la ley de la heredera no se cumplió. Por el contrario, muchos ejemplos desde el Imperio Antiguo hasta el período ptolomaico, la época de los faraones griegos, demuestran con certeza que la ley de la heredera se cumplió. En conclusión, se puede afirmar que el rey optó por actuar o no de acuerdo con esta ley, según sus intereses. La unión consanguínea de los faraones con sus hermanas e hijas ha hecho correr ríos de tinta entre los estudiosos. Parece probado que entre la población egipcia no existía esta costumbre, solo practicada por la familia real. Para explicarla debemos recordar de nuevo a la pareja divina formada por Osiris e Isis. ¿No eran hermanos estos dioses? Y el faraón y su esposa, hermanos divinos en la tierra, ¿no debían comportarse como sus hermanos celestiales? Desde este punto de vista, la unión incestuosa adquiere un alcance ritual y simbólico que refuerza el halo divino de los cónyuges reales. El caso de Ramsés II, de la dinastía XIX, que tuvo numerosas esposas y muchísimos hijos varones, y que también se desposó con algunas de sus hijas, no encaja con la ley de la heredera, pero sí en este imperativo de la realeza divina. Otro elemento religioso que confirma los atributos divinos de las mujeres reales es la teogamia, la unión de una mujer mortal y un dios. En este ritual, la madre del faraón, ya fuese de sangre real o de origen plebeyo, conoce al dios Amon-Re, que se une a ella en el lecho nupcial durante el acto de la procreación, sustituyendo al faraón, pero adoptando su aspecto. De este modo, la soberana alcanzaba una consideración semidivina a partir de su unión carnal con el dios. La teogamia aparece representada en las paredes de los templos de Deir el-Bahari para Mnose, madre de la mujer faraón Hatshepsut, en el templo de Luxor para Mutemuya, madre del faraón Amenhotep III, y en el Rameseum para Tui, madre de Ramsés II.
No existen representaciones de este ritual en el Imperio Antiguo, seguramente debido a los escasos vestigios arquitectónicos de esta época que se han conservado, pero nos queda el testimonio de un texto, el papiro Huéscar. Esta recopilación de cuentos, que se remontan al Imperio Antiguo, incluye la historia de la esposa de un sacerdote de Re, la dama Rutgedet, que fue visitada por aquel dios y engendró a los 3 primeros soberanos de la dinastía quinta, Userkaf, Sahure y Neferikare Kakai. La identidad de esta dama se ha asociado con la mítica reina Kenkaus, esposa de Neferikare y posiblemente madre de 2 faraones, una personalidad femenina que dejó una notable impronta en esta dinastía. Como vemos, la madre del rey desempeñaba un papel de suma importancia junto a su hijo, y este, en agradecimiento, mencionaba siempre el nombre de su madre en su tumba real. A su muerte, la madre del rey gozaba de una sepultura de acuerdo con su categoría y con los rituales y los ajuares funerarios que merecía. No podemos dejar de mencionar el riquísimo ajuar de Jeteferes, soberana de la dinastía quinta, que fue esposa de Snofru y madre de Keops. Fue enterrada con sillones, una silla de mano, una cama con incrustaciones de ébano y oro y gruesos brazaletes de plata con incrustaciones de piedras semipreciosas. Ya en tiempos del Imperio Nuevo encontramos a Amophis Nefertari, esposa del faraón Amosis, el fundador de la dinastía 18. Poseyó un nuevo y significativo título que posteriormente ostentaron otras reinas, el de esposa del dios, que incluía una presencia muy destacada de la soberana en el ritual del culto divino diario. También se le ofreció el título de segunda sacerdotisa de Amón, nunca antes concedido a una mujer, y al que renunció a cambio de donaciones y beneficios económicos. De ella podemos decir que compartió con su esposo Amosis el poder político y también su esencia divina. Fue tal el fervor que suscitó en el pueblo egipcio que se la adoró como una divinidad durante siglos. Con su reinado comenzó el periodo más glorioso de la historia de Egipto y también el más notable en el devenir de las grandes esposas y madres reales, que además del título de gran esposa real, ostentaron los de señora de las 2 tierras, la que ve al dios, grande en gratitud, y aquella que ve a Horus y Set. En todo caso, la falta de testimonios arqueológicos más allá de la estatuaria y los ajuares funerarios nos impide describir a las grandes esposas reales de los imperios antiguo y medio como consejeras del soberano y mujeres cercanas al poder. Pero la gran cantidad de esculturas en las que el monarca aparece junto a la reina con un brazo sobre sus hombros o abrazados ambos por la espalda, los 2 andando al mismo paso y con la mirada hacia el infinito, no deja dudas sobre el peso político de la esposa real y permite considerar su papel más como complemento dinástico y de poder que como un mero objeto de culto ritual. Sí conocemos el poder que podía ejercer la esposa del faraón cuando a la muerte de éste quedaba un heredero de corta edad. Desempeñaba entonces la regencia junto al niño rey, en algunos casos de forma institucional y en otros solamente de hecho. Este último fue el caso de la madre de Pepi II, de la dinastía Sexta, cuyo nombre aparece en el 4º año de su reinado, siendo todavía un niño, junto al de su madre, la reina Merie Akemes. Un caso mucho mejor documentado es el de Ahotep. Su esposo Taá II y su hijo mayor Kamose habían muerto en la guerra contra los invasores Hicsos y Ahotep ejerció la regencia con carácter institucional durante la infancia de su segundo hijo Amosis. Logró mantener la unidad de país y más tarde lo siguió gobernando mientras su hijo expulsaba definitivamente a los Hicsos. El origen de la gloriosa dinastía 18, de la que Amosis fue el primer soberano, debe mucho a la fortaleza y determinación del linaje femenino formado por Teti Sherit, su hija y regente de Ahotep, y su nieta Amosis Nefertari, la esposa del libertador de Egipto. La sociedad egipcia, muy tradicional y amante de la familia, no practicó la poligamia, pero los faraones gozaron de este privilegio desde las primeras dinastías. Las segundas esposas y concubinas, elegidas entre las hijas de nobles y altos funcionarios, poseían títulos que certificaban su relación con el monarca. Segunda esposa, gran ornamento real, belleza del palacio. Con el paso del tiempo, los matrimonios del faraón obedecieron también a imperativos diplomáticos y las princesas extranjeras empezaron a llegar a los populosos harenes reales. Se conoce la existencia de un harén en Menfis durante el reinado de Micerino, de la dinastía IV, y parece ser que uno de sus sucesores, Sahure, recibió una princesa de Biblos como segunda esposa. Durante la dinastía 18 y también en la 19 hubo muchos matrimonios con princesas extranjeras que formaban parte de alianzas. Por el contrario, los faraones, en lo que era una forma de autoestima,
se negaban a ceder a sus hijas a príncipes extranjeros y de esta forma mantenían su superioridad frente a países como Babilonia, Mitanni o el reino hitita. La gran esposa real de Ramsés II, Nefertari, compartió a su esposo con muchas otras bellas de palacio, con sus hijas e hijastras y con diversas princesas extranjeras. Algunas grandes esposas reales poseyeron su propio palacio, sus tierras y su corte, como la reina Tiy en Malcata, pero la mayoría de mujeres del ámbito real vivían en uno de los harenes situados en Memphis, Tebas y Medinet el Ghurab, en el oasis del Fayum. Cada harén era una institución independiente con sus posesiones y su administración. Los harenes fueron auténticas ciudades e importantes centros de producción y consumo de bienes suntuarios. Eran el centro de la política matrimonial del faraón y el lugar donde los hijos reales eran educados. Y aún más, entre sus paredes se planearon intrigas, conjuras y asesinatos. El harén fue el contrapunto a la consanguinidad de la monarquía, propició la introducción de savia nueva en la familia real, en la que se asentaba la continuidad del Estado egipcio. Muchas gracias por escuchar un capítulo más de Curiosidades de la Historia, un podcast original de Historia National Geographic. Simplemente queremos recordaros que gracias a nuestros suscriptores desde National Geographic apoyamos a un gran número de expediciones e investigaciones de diversa índole. Entra en ng.com.es y ayúdanos a seguir descubriendo el mundo que nos rodea.